Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscán. Esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy es lunes 20 de mayo del año del Señor 2019. Un agradecimiento especial a Hyundai, que nos acompaña a hacer periodismo independiente, la ATM de Guayaquil, que es un club de marcas que auspician este tipo de espacios, y el Barista en la República y Amazonas, donde nos sirven el café de la mañana, y por supuesto Contap, que nos ha solucionado la vida en materia de contabilidad. Dicho esto, vamos a la revisión de lo que está pasando. Ha sido un día importante en la República y revisamos los hechos en caliente. En caliente, pues no tengo que explicarlo mucho. Se conoció ayer el fallecimiento del doctor Julio César Trujillo, un hombre que ha entregado su vida al servicio de la política, un hombre que ha entregado sus últimos días a tratar de reinstitucionalizar este caótico país. Su cuerpo está siendo velado en la Universidad Central, la PUCE, aquí en Quito, donde fue catedrático y docente. Y hemos visto cómo recibe sus amigos, sus familiares, los demócratas del país, que estamos dolidos por su partida, un tributo de todas partes, de la derecha, de la izquierda, del poder, de la oposición, de todos los que creen que Julio César fue un hombre valioso. Todos, salvo Rafael Correa, han rendido homenaje al señor Julio César Trujillo, aun quienes fueron sus contrincantes en la política. Desde este espacio, nuestra solidaridad para con los suyos, y nuestro deseo de que pronto alguien pueda tener en este país la cara para decir: podrán llamarme viejo, pero no ladrón. Mientras esto sucede, solamente para recapitular, el viernes por la mañana la Posta fue notificada con el inicio de una acción legal por parte de Juan Carlos Galarza, quien es ahora exdirector de la ARCSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, adscrita al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. El señor Galarza pretendía demandar a la Posta utilizando los recursos públicos y la institución pública para defender el honor de una institución pública, porque al parecer el señor Galarza ni sus asesores jurídicos habían leído alguna vez alguna norma penal o constitucional ecuatoriana que refiere que las instituciones no pueden tener honor y honra sino las personas. Aún así, el gobierno nacional decidió el despido del funcionario Juan Carlos Galarza, cuestionado severamente por su falta de rigurosidad en el cuidado de nuestra salud y de los productos que llegan al sistema de la red pública de salud. Y el despido, que en la función pública se llama el pedido de renuncia, es para muchos una forma de calmar las cosas. Bonil dibujaba esta mañana en Diario El Universo, publicaba esta mañana su caricatura en Diario El Universo del despido de Juan Carlos Galarza y una ministra de Salud escondida tras la pared. Para muchos, esta ha sido una movida política que intenta cortar la cuerda por lo más fino, por lo más flojo, por el señor Galarza y no por quien debe, la ministra de Salud. Y en caliente también, mientras todo esto sucede, la Asamblea espera fecha para el juicio político a la tía de la ministra de Salud. Hablo, por supuesto, de la ex cancilleresa, María Fernanda Espinosa, quien es hoy representante del Ecuador en las Naciones Unidas, presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y tengo el gusto de tener esta mañana a su interpelante aquí, Fernando Flores, asambleísta del Movimiento Creo, quien intentará colgar de la cabeza política a María Fernanda Espinosa, quien, por cierto, me han comentado ya su círculo cercano, tiene intereses de volver el país casi como candidata presidencial. Lo conversamos esta mañana aquí en la entrevista. Bienvenidos todos, un saludo especial a quienes nos están mirando y comentando. ¡Upa! Buena suerte es esto, me imagino, ¿no? Es buena suerte.
Un saludo especial a quienes comparten los contenidos. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación y después del desastre y el bochorno. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo Anderson, estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu gran audiencia. Pues, y aquí Pequeñito estamos. nomás, hermano. Modestito. Somos chiquitos pero bulliciosos, que es la vaina. Bueno, lo importante es hacer bulla, no importa el tamaño. ¿Cómo vas? Muy bien. Preparándonos ya para iniciar una vez que seamos convocados a la Asamblea Nacional, el plenario, donde vamos a llevar la interpelación a la señora María Fernanda Espinosa, ex canciller de la República. Te acompaña en este juicio como interpelante Cristina Reyes, si no me equivoco, del Partido Social Cristiano. Del Partido Social Cristiano. Están mis compañeros igualmente Marcelo Simbaña, asambleísta por Imbabura, y mi compañero Byron Zuquilanda, representante por los ecuatorianos en Estados Unidos. Los cuatro hemos armado este juicio político, pero los interpelantes vamos a ser la asambleísta Cristina Reyes y quien te habla, Fernando Flores. Hay gente que se pregunta cuando pasa esto. Esto me refiere a un juicio político contra un funcionario que ya no está en funciones por las que se lo enjuicia. ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo hacen? Primero, por transparencia. Es importante indicar de que el juicio político no tiene ningún tinte de índole de odio o de persecución política, como ha querido hacer ver o pretender hacer ver la señora ex canciller. Vemos que ella no tuvo la decencia, la llamo yo, de venir a dar la cara a los ecuatorianos ante este inicio del juicio político. Recordemos que la Comisión de Fiscalización es la instancia que revisa las pruebas presentadas por nosotros de cargo, y ella tenía la gran oportunidad de presentar sus pruebas de descargo y no así lo hizo, pues prefirió viajar a África y entrevistarse con dos periodistas que eran quienes venían a hacer la defensa de ella lastimosamente, y la documentación que envió para defenderse, ya que la ley le permite defenderse por escrito o en presencia, pues documentación que lo único que hizo fue alargar la agonía de su ya conocido desenlace. Te paro el carro un segundito, Fernando, para hablar del comentario que has hecho de dos periodistas. La memoria me traiciona, yo recuerdo a Janet Nostroza, no recuerdo al otro periodista. El famoso señor Pérez, recordemos el señor Pérez, el Orlando Pérez. Orlando Pérez, que hoy pues está en Telesur, y él pues también viajó igualmente pues para hacerle otra entrevista a la señora María Fernanda Espinosa. Mientras nadie estaba en calzoncillo en la entrevista, me parece totalmente adecuado. En esta ocasión estuvo vestido felizmente para el bien de todos los que siguen ese canal de televisión. Dices tú, estos periodistas fueron a hacer la defensa de María Fernanda Espinosa. ¿Lo dices porque te parece? No, yo creo que fue contundente, por ejemplo, en la entrevista que le hizo la periodista Janet Nostroza. Fue a visitarle en África para ver el trabajo que realiza la señora María Fernanda Espinosa, quien actualmente es presidenta de las Naciones Unidas, en un recorrido para ver la situación de los ciudadanos en África, como ha sido atentado a sus derechos humanos, el hecho de no tener acceso a alimentación, a salud, a medicamentos, a educación. Yo le hubiera pedido que la señora María Fernanda Espinosa, ya que está en las Naciones Unidas y que llegó como una primicia de que va a defender los derechos humanos de todo el mundo, nuevamente tenía la oportunidad de ir a Venezuela y recorrer las calles de Caracas, de Valencia, de Maracaibo, donde vivimos 300.000 ecuatorianos que, por cierto, estamos sufriendo las mismas situaciones que vive el pueblo venezolano. La falta de alimentos, la falta de atención médica, la falta de educación, de seguridad, donde nuestros derechos humanos han sido vulnerados constantemente. Y justamente uno de los causales de este juicio político a la señora María Fernanda Espinosa fue el haber incumplido con lo que determina la ley, la Constitución de la República en su artículo 11, 40 y 42. Igualmente con lo que estipula la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Quería traer a colación el gran debate que ha habido sobre la figura de Janet Nostroza, quien le envío, por cierto, un abrazo y mi cariño y mi solidaridad y mi respeto a su carrera. En las carreras se cometen errores. Yo no sé si la entrevista de María Fernanda Espinosa fue un error o es parte de la obligación del periodista. Es algo que todavía me estoy pensando y tratando de analizar. Creo que no era el tiempo, eso sí que no lo creo.
El momento, Pero no yo creo que dudo no es el momento nada del más. No la carácter y juzgo profesionalismo tampoco, ¿no? de Yaneri Nostroza. No lo has hecho tú, lo han hecho muchos en los últimos días y públicamente le expreso mi cariño y mi respaldo. Volviendo a María Fernanda Espinosa, que no tiene ni mi cariño, ni mi respaldo, ni mi respeto, ¿por qué la quieren juzgar puntualmente? A ver, el artículo 131 de la Constitución claramente estipula que la única razón para enjuiciar a un ministro de Estado o autoridades las cuales estamos facultados como Asamblea Nacional es el incumplimiento de funciones estipuladas en la Constitución y en las distintas leyes orgánicas y comunes, ¿no? O sea, los funcionarios públicos tienen plenamente establecido cuáles son sus funciones. En el caso de la señora canciller, el artículo 40 de la Constitución es muy claro. Ella debe buscar mecanismos para que los derechos humanos de los ecuatorianos en cualquier parte del mundo sean respetados. Y en caso de cumplirse con ciertos articulados en ese sentido, por ejemplo, cuando hay un desastre natural, cuando hay una intervención militar dentro de un país donde existan ecuatorianos, o como en el caso de Venezuela, donde realmente hay una crisis humanitaria que requiere que el gobierno vaya en la protección de los derechos básicos humanos para la comunidad ecuatoriana, en este caso residente en Venezuela. Ella no los cumplió, ella no... Yo siempre he dicho que ella lo que buscó fue anteponer su posición política, la cual por cierto respeto. Pero tú qué dices, que por ser cachiporrera de chavismo, María Fernanda Espinosa incumplía funciones. Totalmente, totalmente. Y nosotros lo demostramos durante el proceso del juicio político en la Comisión de Fiscalización. Trajimos los elementos de convicción, los elementos jurídicos que demostraban de que ella no cumplió. Por mencionarte algo, el señor embajador, señor Quintero, embajador del Ecuador en Venezuela, que estuvo, por cierto, como embajador durante el gobierno del señor Rafael Correa y posteriormente como embajador durante el periodo de la señora canciller Espinosa, bajo la presidencia del señor Lenín Moreno. Es una persona que inicia su informe de labores, y le estoy hablando de mayo de 2017 a septiembre de 2017, empieza con una frase como que el Estado venezolano sufre el ataque fascista de los Estados Unidos y sus aliados para cambiar el proceso del socialismo del siglo XXI. Si yo leo el encabezado de un informe de un embajador en esas condiciones, pues yo tengo claramente hacia dónde va. Ahora, el señor Quintero, por ejemplo, se dedicó a escribir libros en contra de la oposición venezolana, en vez de dedicarse a promover lo que era el lineamiento de relaciones exteriores que había marcado el presidente Moreno. ¿Sí? Recordemos que una vez... En un inicio no estaba tampoco muy claro, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que a partir de junio, ya del 2017, junio, julio, él marcó claramente que la situación de Venezuela era una situación de crisis y que había que democráticamente buscar una salida. Pero indudablemente, si su canciller, que es la que tiene que dar disposiciones de acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pues simplemente se dedicó a hacer proselitismo político a favor del gobierno en contra de la oposición venezolana, llamándoles fascistas, hablando en su propio informe que presentó en la comisión. Él habla ahí de que hubo ataques o hubo preparación de un ataque de golpe de Estado, por ejemplo, al Fuerte Tiuna, por parte de los fascistas, donde están Primero Justicia, donde están varios partidos políticos. Es decir, él se dedicó a hacer política en defensa del gobierno bolivariano y no a preocuparse de los ecuatorianos, que también es competencia del embajador. Recordemos que él es el jefe de misión, pero si la canciller, que es su jefe inmediato, no lo hace, indudablemente pues el embajador continuaba con esta defensa del gobierno bolivariano, que por cierto patrocinó un libro escrito por el señor Rafael Quintero. Ese es el tipo de embajador que teníamos en Venezuela, desgraciadamente, para la colonia ecuatoriana. ¿Y este dónde está ahora? Bueno, definitivamente desconocemos en qué función está el señor Quintero. Ya hemos solicitado a la Cancillería si nos informe si sigue cumpliendo funciones dentro de la Cancillería, para justamente también proceder a que se haga una investigación sobre su actuación en el cargo. El punto más sensible, el punto más indiscutible
del pedido de juicio político contra María Fernanda Espinosa no tiene que ver, sin embargo, con la situación en Venezuela, con su omisión o inacción, tiene que ver en realidad con sus acciones mientras en Ecuador perdíamos 9 vidas en una crisis tremendamente tormentosa en la frontera norte, una crisis que nos costó la vida de 9 ciudadanos, pero que los periodistas recordamos especialmente a 3, nuestros colegas de comercio asesinados por la disidencia de las FARC. Mientras todo esto sucedía, la señora Espinosa estaba más interesada en hacer viajes para promocionarse como candidata a la presidencia de las Naciones Unidas que como canciller en funciones del Ecuador. Así es, durante el juicio político en la Comisión de Fiscalización tuvimos la oportunidad de recibir a los familiares de los 3 periodistas secuestrados y posteriormente asesinados por los grupos narcoterroristas que están en nuestra frontera con Colombia. Indudablemente se evidenció, primero, el engaño al que fueron sometidos los familiares. Yo creo que una de las cosas más graves que se presentaron durante la comparecencia de los familiares fue justamente el evidenciar la mentira que llevaba adelante la ex canciller sobre la situación real de sus familiares. Yo creo que con ese tipo de cosas no se debe jugar. Recordemos que en ese momento se conformó un comité de crisis que estaba conformada por la ex canciller, por el ex ministro del Interior, señor Navas, y por el ex ministro de la Defensa, el señor Zambrano. ¿Sí? Los 3 tenían que reunirse para ir analizando la situación que se estaba presentando en la frontera norte y darle respuesta a los ecuatorianos, pero principalmente a los familiares de los periodistas secuestrados. No pasó nada de eso. No, la señora yo de las 7 una reuniones reunión, fue a 2, imagínate. Recuerdo una reunión, fue a una en la que estuve presente, y recuerdo que en esa reunión le pregunté por qué nunca estaba en la mesa. Y me dijo, es que a mí me han hecho un lado. No lo estoy justificando, te estoy trasladando sus justificaciones. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, tampoco es que estaba mucho en la mesa. Esta fue una situación que controló directamente el ministro de Interior, César Navas. Si decidió hacer a un lado a la canciller y al ministro de Defensa, ¿por qué tiene que pagar la canciller los platos rotos? Lo que pasa es que durante el proceso de negociaciones que se venían llevando a cabo sobre el tema del secuestro y asesinato de los periodistas, la canciller tenía que actuar por una sencilla razón. Recordemos que los periodistas estaban en territorio colombiano. Sí, correcto. Y esa es parte de su responsabilidad. Y era quien tenía que llevar adelante las conversaciones con el gobierno colombiano, no el ministro del Interior. El ministro del Interior se reunía con su par colombiano para que le traslade la información de la situación que estaban viviendo dentro de su territorio, ya que nosotros indudablemente no podemos pasar más allá de nuestra frontera, de nuestra línea limítrofe. Y lo mismo tenía que hacer la canciller tenía que seguir en constante comunicación con su par de Colombia para poder llevar adelante, primero, el proteger la vida de los 3 periodistas. Era indispensable. Ella tenía que articular los mecanismos para que la Cruz Roja y organismos internacionales, que son los que normalmente actúan cuando se presentan estos casos. Ella puede decir que logró 4 visitas de alto nivel, altísimo nivel, entre el Estado ecuatoriano y colombiano en un periodo de 10 días. Ella puede decir que fue ella la que se quedó a frentear a Juan Manuel Santos y a decirle, nuestros chicos están en su territorio. Como pueden dar constancia los funcionarios de Cancillería que la acompañaron, estos van a ser los argumentos seguramente que utilizará María Fernanda Espinosa. Ella intentó hacer lo que podía en la medida de lo posible, lo que no podía era salvar a nuestros chicos. No, yo creo que, a ver, indudablemente que ella logró muchas reuniones de alto nivel, pero ella tenía que continuar con esas reuniones con organismos internacionales para lograr precautelar la integridad de los periodistas. Y ella en esas fechas, en una crisis, normalmente cuando hay una crisis en un país, en una casa, en cualquier sitio, pues uno se apersona y está buscando soluciones al tema. Pero la señora Espinosa prefirió viajar y mis compañeros presentaron toda la línea de tiempo de los viajes realizados por ella a Rusia, a países europeos, a Oceanía, para ella buscar votos para su... Es decir, ella estaba concentrada en su propósito personal, el cual es válido,
no creo que era igualmente el momento para hacerlo, tenía que haber dejado de un lado y preocuparse de lo que ella tenía que hacer. Recordemos que siempre hablamos de incumplimiento de funciones, ¿sí? Y el tema está ahí, o sea, ella tiene establecido cuáles son sus funciones porque la Constitución y las leyes así lo dicen. Y si ella no cumple con eso, pues simplemente incumplió sus funciones. No hay argumento válido para decir que ella tuvo que viajar a Rusia a buscar unos votos, dejando desatendido una situación de crisis en la frontera. Ahora, Fernando, esto se gana no solo con argumentos, no solo con verdades, no solo con hechos, se gana también con votos. Así es. El cálculo que yo tengo, que siempre es un cálculo, vamos, al ojo, de los que los conozco, están sobre los 60, no se acercan todavía al número requerido. Sobre los 70 podrían estar incluso. Claro, yo te diría que, a ver, del lado de la oposición somos 63 votos, que estamos yo claros le calculo y 60-61. Ya. Ahora, recordemos que en la Comisión de Fiscalización, justamente el bloque de la Revolución Ciudadana, al revisar los documentos y las pruebas que nosotros presentamos, ellos dieron su voto para que el informe pase al Pleno de la Asamblea. ¿Tú crees que van a contar con el correísmo? Yo pienso que vamos a tener más de 110 votos. Y no solamente por un tema de cálculo político, porque si bien es cierto, estos juicios se ganan con votos. Yo creo que la presentación... ¿Tú crees que el partido de gobierno no va a respaldar a María Fernanda Espinosa? No, yo creo que la han tratado de respaldarle porque indudablemente todavía el gobierno del señor Moreno tiene correístas infiltrados ahí, tiene gente que no le interesa que suceda esto, por el tema que mencionabas al inicio. La señora María Fernanda Espinosa pretende regresar al país con aires de ser candidata a presidencia de la República, y yo creo que una persona como ella no debería ni siquiera intentar ir por un cargo de elección popular, definitivamente. Y le voy a decir por qué. El último día que íbamos a aprobar nosotros el informe, o que la comisión iba a aprobar el informe, el señor Mangas, su esposo, se dedicó a llamar a todos los asambleístas de la comisión buscando que no se le procese a la señora María Fernanda Espinosa. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Te llamó Mangas? Yo digo que no hay mano negra en este caso, sino mano de mangas. En el caso, mangas largas aquí. Mangas largas del señor Mangas. ¿Te llamó Mangas? A mí no. Ah, porque me dices a todos los asambleístas de la comisión. De la comisión. Nosotros somos parte de la interpelación. Pero idealmente no somos miembros de la comisión. Sí recibieron llamadas varios asambleístas de la comisión. ¿Y qué ofrecía? Ahí no me digas que llamaba a saludar, a ver cómo estás, mijito, ¿te acuerdas que éramos amigos? Desgraciadamente los detalles de las llamadas no la tenemos, pero uno de los asambleístas nos hizo ver quién estaba llamando, y vimos como varias veces agarraban el teléfono varios compañeros asambleístas que felizmente no sucumbieron a ninguna tentación de ninguna índole. El gobierno protegió durante 10 meses a María Fernanda Espinosa. 10 meses le pidió a la presidenta Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, que se pasara por el forro la ley y la Constitución y mantuviera parqueado un pedido de juicio político que debía ser respondido en 3 días, máximo 5. ¿Qué te hace pensar que el gobierno le ha quitado el respaldo a María Fernanda Espinosa? Yo creo que la contundencia de las pruebas que hemos presentado. O sea, hay cosas que no se pueden, dicen por ahí que el sol no se puede tapar con un dedo, y es verdad. O sea, ya las pruebas que hemos presentado, la documentación que hemos presentado, no solamente en el tema de los ecuatorianos en Venezuela, de la frontera norte, el tema del señor Assange. El tema del señor Assange es gravísimo, lo que vimos en la comisión cuando vino el ex director de naturalización de la Cancillería, cuando vino el ex director del registro civil, el señor Troya, cómo se nos indicó el procedimiento torcido que hizo la ex canciller para poderle dar la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange, para ponerlo, y tenemos nosotros la documentación de los cargos públicos que se le intentó poner al señor Assange para que Inglaterra dé la autorización de él sea trasladado a Rusia, por ejemplo. Tenemos aquí el documento donde se le designa a él como funcionario en la embajada de Moscú en el Ecuador, como al documento igual. 2 documentos de acción del personal existen redactados por la Cancillería para intentar burlar a un gobierno amigo como el gobierno de Gran Bretaña y al resto Ninguno de del estos mundo. documentos los firmó María Fernanda, que no se atrevía a poner su
su firma y sello al final de los documentos, sino que le pedía a alguien que la subrogara en funciones. Siempre ella buscó no poner la firma en la documentación, ordenó, ¿sí?, al señor, en este caso al ex viceministro, señor Jácome, para que sea el que adelante los trámites y nada más. Pero, por ejemplo, en el tema de la Cancillería en la dirección de naturalización, normalmente cuando un extranjero va a optar por la naturalización y obtener la nacionalidad ecuatoriana, hay un procedimiento que debe pasar por esa dirección para que levante un informe jurídico, cosa que nunca pasó. Se saltaron ese paso, ese pequeño paso, imagínate. El señor director dijo que él nunca había recibido en su despacho la documentación que respaldaba la documentación. Sí, que da muestra de lo patético que fue el procedimiento. Fernando, pregunta directa para poder pasar a otros temas. Claro. ¿Acordaron ustedes, cuando los votos de creo convierten a César Litardo del partido de gobierno en presidente de la Asamblea, que este iba a ser un tema dentro del acuerdo? No. ¿Que el juicio tenía que pasar? No. Totalmente no. Y por una razón. Yo siempre, y la gente me pregunta a mí que si yo he ido sumando los votos, si he conversado con los otros bloques legislativos, y yo he dicho que no. Por una sencilla razón. Cuando nosotros hagamos nuestro trabajo en el Pleno de la Asamblea Nacional y nosotros presentemos la documentación y las pruebas que involucren a la señora María Fernanda Espinosa en incumplimiento de funciones, yo creo que ninguno de los 137 legisladores votaría en contra de lo que vamos a presentar. No puedo darte mayor información porque no quiero prepararle a la señora María Fernanda Espinosa en este sentido. Y yo espero que ella, el día que seamos convocados al Pleno, porque va también ella a ser convocada para que... ¿Tú crees que va a venir? Ojalá, sería estupendo que ella venga y nos diga a los ecuatorianos, a través de sus legisladores, cuál es su defensa ante lo que nosotros vamos a presentar. Créeme que definitivamente en la Comisión de Fiscalización siempre tenemos una limitación de poder nosotros avanzar o presentar más documentación o argumentar con mayor fluidez la línea de tiempo de los acontecimientos de los cuales nosotros denunciamos, pero aquí en el Pleno la cosa es distinta. Tenemos cada uno de nosotros aproximadamente una hora para poder presentar toda nuestra argumentación. Dímelo a mí, que soy el que se duerme allí en la tribuna de prensa. Imagínate, y tenemos dos interpelantes, son 2 horas. Y tiene que hacer leer a la pobre secretaria 180 páginas del informe para juicio político, eso son como 3 horas y ya me conozco completito el procedimiento. Así es que parte de las conversaciones o los acuerdos con el presidente de la Asamblea Nacional no ha sido nunca en ese sentido, por lo menos yo no trabajo de esa manera. Yo creo que las pruebas tienen que ser contundentes. Porque ¿Cuándo va a ser el juicio político? Razón, que se la censure. Si no hay razón, realmente no deberíamos censurarlo. ¿Cuándo va a ser el juicio político? Yo espero que el próximo día lunes. Yo sé que el presidente había mencionado de que iba a ponerlo este lunes en el Pleno. Desgraciadamente desconozco las razones por qué no se lo hizo para esta ocasión. Hoy día tenemos el Pleno de la Asamblea para posesionar a los miembros designados por el Consejo de Participación Ciudadana al Tribunal Contencioso Electoral y no tenemos ningún otro punto que tratar el día de hoy. Esta semana la Asamblea Nacional se va a preparar para recibir al señor Presidente de la República en su informe anual a la Asamblea Nacional, por lo cual... Siempre hay buenas excusas para no sesionar en la Asamblea Nacional. Me imagino que no tendremos sesión estos días, pero bueno, recordemos que eso es decisión del Presidente de la Asamblea. Él es el que marca la agenda legislativa y marca cuándo debemos sesionar. Ok, pasamos al Presidente de la Asamblea, a los pactos que ha habido en los últimos días. Luis Pachala, jefe de bloque de tu bancada, ha asegurado que podría iniciarse, que no descarta que se inicie un proceso de sanción contra los asambleístas que no votaron a favor de César Litardo dentro de tu bancada después de haber llegado a un acuerdo. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo creo que en un partido político serio, como es Creo, indudablemente hay una línea política que marcamos, no solamente nosotros como bloque legislativo. Normalmente nosotros conversamos con Guillermo Lazo, quien es el líder de este movimiento político, y la línea era nosotros apoyar al señor Litardo, César Litardo, a la presidencia de la Asamblea por 2 razones claras. Nosotros buscamos una agenda legislativa que nos permita darle al país lo que requiere para salir adelante. Nosotros necesitamos generar empleo, nosotros necesitamos generar confianza en los inversionistas extranjeros y locales, nosotros necesitamos generar leyes que permitan a nuestros productores tener un norte claro hacia dónde vamos.
Nosotros no queremos un país estancado, nosotros no queremos un país ¿Pero estás de acuerdo colapsado. con que se sanciona a los que no optaron por esa vía? Yo creo que sí, pero ¿Sí? eso indudablemente no ¿Y está cuál en es la manos de diferencia nosotros. de un partido como Creo, que sanciona a los que no levantan la mano cuando se han puesto todos de acuerdo, con Alianza País de Rafael Correa, que sancionaba a los que no estaban dentro de las directrices diferencia- de la cúpula del partido? Mira, la diferencia es que vamos a escuchar a nuestros compañeros sus argumentos del por qué no siguieron la línea que se había marcado desde un comienzo, a pesar de que ellos siempre habían anunciado de que no estaban de acuerdo en ese proceso que se había llevado adelante. Y de alguna manera yo creo que ejecutaron el día de la votación su pensamiento libre y decisivo. No necesariamente tiene que haber una sanción de destitución, ni mucho menos. Yo creo que esos son extremos. Pero yo creo que hay que escuchar cuáles son sus argumentos para eso. Y si los argumentos son válidos, mira, yo creo que debemos entrar en conciencia por hacer lo que tú acabas de mencionar. Y siempre hemos dicho, nosotros no queremos ser borregos blancos en vez de borregos verdes. Yo creo que siempre en nuestra bancada sí ha habido posiciones encontradas en cuanto a cómo vemos la visión de lo que debe pasar en la Asamblea Nacional. A mí mismo me pasó cuando yo argumenté, por ejemplo, el número de votos que se requería para destituir a un asambleísta, lo cual dentro de lo jurídico yo lo asenté claramente y estoy totalmente claro en que debió haber sido así. A tal punto que hoy en día la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa pone como número de votos necesarios 92 votos, es decir, yo tenía la razón, pero de pronto las circunstancias del momento no eran las adecuadas como para fijar una posición tan dura, pero a veces es necesario. O sea, yo creo que las cosas deben ser como deben ser, En ese que no momento deben acomodarse. creían muchos que estabas intentando salvar el pellejo de Así Normita Vallejo, Así es. pero a la final, Superamos el número de votos, ¿no? para explicarles un poco a quienes no siguieron ese episodio, Fernando Flores fue el diputado del asambleísta que propuso que para destituir a un asambleísta necesites una mayoría calificada, estos 91 o 92 votos. Así es. Ganó finalmente la tesis que se necesitaba una mayoría Absoluta. que son 70 votos. Así es. Y finalmente se destituye a Normita Vallejo con más de 91 votos, pero se destituye a Ana Galarza con menos de 91 votos. Si hubiera aprobado tu reforma, tu pedido, tu postura, a lo mejor y ustedes no perdían una curul en la Asamblea Nacional. Yo creo que Cosas que da la vida, ¿no? independientemente del cálculo político que hay que hacer en estas cosas, nosotros como legisladores siempre debemos ajustarnos a lo que dice la norma jurídica. Hombre, y eso es mi una posición cosa- fue clara. Es razonamiento básico, yo escuché el tuyo, y es no se puede necesitar menos votos para un asambleísta que para un ministro de Así Estado. es. El ministro es puesto a dedo y necesitamos 92 votos, como en el caso de hoy, para la señora María Fernanda Espinosa, pero para un asambleísta 70 votos. O sea, de pronto nos estábamos acomodando simplemente para el momento político que vivíamos ahí, pero nunca pensamos a futuro. Y nosotros los legisladores que tenemos que legislar para presente y para el futuro. Nosotros no podemos legislar de acuerdo a la coyuntura política del momento. Y esa es mi posición, por ejemplo, y el tiempo me ha dado la razón, felizmente, ¿no? La respeto, la comparto y me alegra haber conversado contigo esta mañana, Fernando Flores. Anderson, Éxito un en el placer. juicio político. Hagan justicia, hagan historia. Gracias. Con Así ustedes, será. mi conclusión de esta mañana, el punto final. Esto es un minutito y terminamos. Bienvenidos todos. A ver, la muerte de Julio César Trujillo nos deja pensando a los que aprovechamos estos momentos para reflexionar no solo en la necesidad de rendir tributo a quienes entregaron su vida al servicio de un país, a quienes no dejaron que el poder los cambie a ellos, sino que cambiaron ellos a través del poder. La necesidad de tener referentes y políticos de los que uno pueda sentirse orgulloso, la necesidad de quitarle a la política el sentido de mala palabra, casi de adjetivo descalificativo, la necesidad de que los políticos puedan mirarnos a la cara y decirnos soy honesto y que nosotros le creamos. Eso representa la figura de Julio César Trujillo, una guía, una muestra para una nueva generación de políticos de que sí se puede hacer las cosas bien, de que se puede discernir, disentir de otros sin necesidad de respetarlos, de que se puede ser
intachable, de que se puede ser correcto, de que aún viejito tenía ganas de cambiar las cosas. Tarea básica de los demócratas de este país. La última tarea de Estado que se impuso Julio César Trujillo y que no pudo cumplir, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe ser tarea de todos los que creemos en la democracia, a la izquierda y a la derecha. Es una tarea que prometió hacer Julio César Trujillo con una recogida de firmas que terminaron en una consulta popular para que el pueblo enterrara esa institución. Yo sí creo que deberíamos impulsarla cuando llegue el momento, deberíamos recoger esas firmas, deberíamos ir a votar con ganas y hacer lo correcto. No podemos tener en el sistema democrático una institución que sirvió para cooptar el sistema democrático y convertirlo en autoritario, que nunca más una institución esté por encima de los poderes del Estado. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Me acompañará el señor Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo, y mientras tanto yo tengo que tomarle la foto a mi facturita para enviársela con TAP, porque si no me matan. Aquí nos vemos.